haciendo un acto, va a estar seguramente la militancia, la prensa va a estar también observando qué es lo que se espera hoy de Cristina. Para eso yo no tengo la respuesta, pero vamos a hablar con María Teresa García. Ella es senadora de la provincia de Buenos Aires por la primera sección electoral. Teresa, muy buenos días. Marco Fleming te saluda y Valentín Cueto, bienvenida a Nada que Decir. Buenos días, ¿cómo les va? Todo muy bien, Teresa, gracias por contestarnos. Bueno, ¿qué se espera para el acto de Cristina hoy en el Teatro Argentino acá en la ciudad de La Plata? Bueno, primero se espera un fuerte acompañamiento de la militancia, sobre todo de La Plata, Berisso, Ensenada y de los distritos más cercanos, que siempre la acompañan de manera muy activa. Y respecto de su participación, como ella bien lo aclaró y en su flyer, ahí es la inauguración, la primera etapa de una escuela de formación política que tiene como objetivo hablar sobre el tema de los golpes de Estado, cuáles han sido las consecuencias, cómo han variado el formato de los golpes de Estado y de la concentración económica y la dispersión política, que creo que es el tema indicado para estos días que estamos viviendo. Sí, la verdad que... Perdón que te corté, Teresa, pero la coyuntura política, la economía, son situaciones que están acongojando mucho a los vecinos. Acá la ciudad de La Plata está revolucionada con la llegada de Cristina, la verdad que el centro está todo cortado, se espera mucho a la palabra de Cristina porque... cabe destacar de que hay una interna fuerte dentro del Frente de Todos y me parece que ya estamos en el momento de que haya una unión de cara a las elecciones. Me parece necesario. Sí, yo con esto tengo una posición personal que la manifiesto públicamente y a mí me parece que salvo Cristina, salvo ella, sí, que ella en sí misma es la expresión de un programa porque lo que dice es lo que ha hecho. Si ella no fuera, el peronismo primero y antes que determinar los candidatos, aún por presión de la fecha del calendario electoral, sí, lo que tiene que discutir es hacia dónde va. ¿Qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? ¿Qué vamos a hacer con los recursos naturales? Yo estoy absolutamente convencida que el endeudamiento que hizo Mauricio Macri en su gestión no solamente sirvió para el intento que tuvo de reelección y con la consecuencia de endeudar al país por parte del Fondo Monetario, violando la Carta Orgánica del Fondo, sino que tuvo como objetivo también dejar atados los recursos naturales. Ese es un tema central, estamos hablando de la offshore de Mar del Plata, estamos hablando del gas, de Vaca Muerta, de la minería y del litio, ¿no? Ha venido una representante de Biden a hablar de nuestro litio. Por eso estos temas, más el comportamiento del Poder Judicial, son temas centrales, porque nadie va a poder gobernar en este país si no se resuelven estos temas centralmente, y menos el peronismo. Entonces, me parece que previo a la determinación de una candidatura, lo que hay que tener en claro es hacia dónde vamos. Luego, aquel compañero que mejor represente ese hacia dónde vamos, deberá ser el candidato. Teresa, buenos días. Verónica Sarasola te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Te quería preguntar cuál era tu posición con respecto, al renunciamiento del actual presidente a una posibilidad de reelección y toda esta facción, si podemos decirle de esa manera, del albertismo que está pidiendo necesariamente unas PASO. La semana pasada acá en la ciudad de La Plata, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, realizó un plenario para la militancia donde también estuvieron referentes del, entre comillas, el albertismo. Estuvo Aníbal Fernández, Santiago Cafiero, Agustín Rossi, pidiendo unas PASO, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, en principio, las PASO, para que la audiencia comprenda, es dirimir internamente en una fuerza política una forma de mirar la realidad, un modelo político, un modelo económico, etcétera. Una PASO no es un lugar donde resolver la integración de una fórmula, digamos, no es que eligiendo candidato a presidente y dicen una PASO se resuelve la situación. Una PASO va desde la candidatura presidencial hasta el último consejero escolar, o sea, tiene que pasar por diputados nacionales, provinciales, es toda la estructura, si no, no tiene sentido, digamos, si no es una resolución de compensación para integrar las fórmulas.
Entonces, nosotros, bienvenida a la PASO, nosotros pensábamos otra cosa el año pasado, lo dijimos, yo lo dije públicamente, pero si la gente del gobierno nacional quiere una PASO, es como dijo Kicillof, habrá una PASO en todas las categorías de la boleta, no solamente en la presidencial. Yo no vi el acto porque estaba en un distrito del interior de la provincia el día sábado, vi algunos cortes al día siguiente. Kicillof ya se lo dijo, si quieren PASO en la provincia, bueno, competiremos en una PASO. Eso va a implicar que tienen que tener candidatos en todos los distritos, en los consejos escolares, en los consejos deliberantes, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso no puedo decir nada. A mí no me sorprendió la renuncia del presidente porque era una cosa para mí de sentido común básico, digamos. No, un presidente en ejercicio no puede presentarse en una PASO a competir con otros compañeros del mismo espacio que lo ungió presidente, digamos. Me parecía un absurdo. Pero bueno, si hay intención en esos compañeros de ese sector político, iremos a una PASO. Nosotros ya lo dijimos varias veces, no tenemos ningún problema en competir. Sí, en toda la tira hasta el último compañero de la lista, ¿no? Teresa, Carlos Martín te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Recién estabas hablando de un tema más que interesante que nosotros venimos charlando acá en la radio con los recursos naturales, pero también hay otras deudas de la democracia que venimos investigando un poco. Nosotros hoy día tenemos vigente el Código Aduanero, estamos hablando que esto está fechado en marzo del 81, la Ley de Entidades Financieras, año 79, no tenemos la reforma agraria, los puertos no están nacionalizados, los recursos estratégicos están provincializados y no nacionalizados, y la hidrovía está a punto de definirse. Todos estos temas yo creo que merecen la atención porque no benefician, ninguno de estos temas beneficia ni le da felicidad a ningún habitante del país. Pero por eso lo dije, porque me parece, nombré solamente algunas cosas. Sí. Hoy la minería en este país solo le deja a este país por retención el 3%, cuando se llevan el cascote completo. No hay valor agregado, es extractiva, es una economía extractiva, sin beneficios para el país. La hemos escuchado hace poco a la enviada de Biden hablar de nuestro litio. Esto significa que ya se creen con derecho, ¿no? Claro. Y acabamos de ver cómo Chile puso en manos del Estado tal cual la extracción de litio creando una empresa estatal. Entonces, esto yo comparto con usted. Acabamos de ver, por suerte y felizmente, la licitación para el canal Magdalena, pero la verdad que venimos con mucho atraso y además lo dice también el gobernador Kicillof esto. Teresa, vos sabés que sí. Te interrumpo un cachito porque nosotros tenemos un especialista en litio que hace 2 meses que venimos siguiendo este tema y hay un tema que para mí es básico que no está en la mente de nadie. El litio para su primer transformación demanda una gran cantidad de agua. Como la minería. Sí. Pero plenamente. Y eso es parte de la exportación. O sea que una regalía del 2% es como que te vienen y te sacan las cosas porque acá se les permite. Y inclusive los valores están vendiendo en $58.000 la tonelada, pero ya los están pasando para Chile porque Chile los vende a $70.000 la tonelada. Sí, son claro, todas cosas que hay que revisar. Esto es de la época de la conquista, estamos hablando, desde el inicio de nuestra historia. Una política extractiva sobre nuestro suelo, claro, sobre nuestra producción. Igual, incluso con la asignación de la tierra. Yo recuerdo que uno de los primeros decretos de Mauricio Macri, cuando asumió en enero del 16, creo que fue, y si mal no recuerdo debe haber sido el decreto número 16, yo era diputada nacional, derogó ese decreto, una ley que había costado 10 años discutir, que era la definición en la venta de la tierra pública a extranjeros.
él lo derogó, estratégicamente lo derogó, y hoy estamos con todos los conflictos en el sur, sobre todo en Patagonia y en los esteros de Liberá, con propietarios de tierra extranjero, porque no se puede conculcar, no se puede derogar un derecho, y hay una apropiación de tierra de manera ilegal. Entonces, estas son las cosas que tiene que discutir el peronismo, porque no hay país posible, y gobierne quien gobierne, e insisto, salvo Cristina, que es la que ha marcado un rumbo, si ella no fuera, no hay quien gobierne este país si esas cosas no se resuelven, porque eso hace a la riqueza nacional y a la independencia, ¿no? ¿Qué tal, Teresa? Valentín Cueto te habla. ¿Qué tal? Todo bien. A ver, vos sos senadora provincial y nosotros acá en este programa... Presidenta de bloque. Presidenta de bloque, sí. Y nosotros acá en este programa trabajamos mucho el tema del Senado y de diputados bonaerenses. Sí. Pero también vemos que hay una complicación al momento de negociar distintas leyes, cargos, el tema de los jueces, de los pliegos de los jueces. De cara a un próximo gobierno de Axel Kicillof, ¿hay alguna autocrítica en cuanto a la estrategia legislativa del gobierno? No, porque no es un déficit de la estrategia legislativa en el Senado. Nosotros tenemos paridad en el Senado, claro. 23-23. Sin embargo, he logrado luego de una fuerte discusión política cuando se armaron las comisiones, que la comisión que acciona sobre los pliegos de la justicia, acá tuviéramos mayoría. El tema es que aunque tengamos mayoría y podamos votar en la comisión lo que resuelva el legislativo por indicación del Ejecutivo, no tenemos quórum propio. Nosotros necesitamos, sobre esos 23 que tenemos, uno más para que se siente y habilite quórum. Entonces, si bien la comisión es proactiva, lo que tenemos es dificultad con el quórum propio, producto de las tensiones con la oposición. Así todo, también quiero, no todo es mala noticia. El año pasado tuvimos una enorme tarea en comisiones y la última sesión, en diciembre, logramos sancionar a instancias del legislativo, o sea, no fue un proyecto del Ejecutivo, la ley de limitación de uso de la pirotecnia de alto impacto sonoro, que esto tuvo mucho que ver con un trabajo que hicimos con las organizaciones de chicos autistas. Votamos una modificación en la ley de adopción de la provincia de Buenos Aires, votamos alcohol cero, que sí era una iniciativa del Ejecutivo y que la oposición, tal cual como pasó en Nación, la retuvo durante mucho tiempo. Y este año hemos logrado votar también con mucha dificultad en la negociación, la ley hospitalaria, la que venía de diputados, y la ley de guardaparques en esta primera sesión que hemos tenido. En el Senado hay mucha actividad y también mucha charla con la oposición, porque los proyectos que tienen que ver con el bienestar de los bonaerenses, con las cuestiones de la gente, no pueden quedar retrasados producto de la tensión política. Y en materia de los pliegos, para aclararle, nosotros en el mes de diciembre recibimos una cantidad de pliegos del Ejecutivo, convocamos la comisión para tomarle entrevista a los postulantes de esas ternas, y la oposición ni siquiera se sentó en la comisión de ACA en la firma de los expedientes, ¿no? O sea, hacemos todo el esfuerzo para que el diálogo que tanto pregonan ellos finalmente concluya en algo que es muy importante, que es ocupar la cantidad de cargos vacantes que tiene la justicia, lo cual implica para todos los bonaerenses un grave problema. Teresa, te hago una consulta. Vos como presidenta del bloque del Frente de Todos dentro de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, ¿qué reflexión tenés sobre que Alberto se haya bajado a una posible reelección? Bueno, esa opinión la tengo además como militante política, digamos, no, a mí no me asombró, es más, me parece que entra dentro de la absoluta racionalidad. Es impensable tener un presidente de la nación en un momento crítico como el que estamos viviendo,
que decida darle una paso, o sea, discutir en una paso sí, con otro compañero del propio espacio o con otro dirigente del propio espacio que lo llevó a la presidencia. Sí. A mí me parecía un absurdo, creo que son iniciativas individuales de algunos de los que rodean al presidente de la Nación, o no lo sé, la verdad no me asombró que desistiera de esa posibilidad porque tiene toda racionalidad, era impensado que ocurriera. Teresa, te hago una pregunta. Yo quería volver al tema anterior, retrotraer al tema de la provincia de Buenos Aires. Sí. Vos sabés que la provincia es la que provee el 40% de la riqueza del país y no tenemos una exportadora estatal que represente a la provincia de Buenos Aires. ¿Se puede explorar esa situación como para tener una exportadora bonaerense? Mire, yo supongo el gobernador Kicillof tiene una idea muy clara de la producción en la provincia de Buenos Aires y de lo que le pertenece a la provincia. Antes le iba a decir, sí, incluso hasta el puerto de la ciudad de Buenos Aires históricamente le ha pertenecido al territorio provincial. Sí, señora. El tema de puertos es un tema muy sensible porque hoy por hoy la provincia pierde toda posibilidad de crecimiento porque los puertos, ya sabemos que salvo el de Bahía Blanca o el de Necochea, están prácticamente paralizados, como en el caso de San Nicolás, y hacia el norte de la provincia el único puerto que en verdad tiene actividad es el puerto de Rosario, pero con destino Montevideo. Esto es una preocupación para el gobernador. Estimo que debe estar evaluando para su próximo periodo de gestión alternativas para que la provincia no pierda la riqueza. Incluso le digo, en materia de pesca, el litoral marítimo más grande que la Patagonia es de la provincia de Buenos Aires, y hay que resolver una política pesquera muy fuerte. Todos vemos cómo se violan las 300 millas, lo vemos las imágenes aéreas, vemos las denuncias, digamos. Sí, sí. Pero bueno, la provincia venía cortando -10 como en el Chinchón, ¿no? Venía con dificultades en materia sanitaria, educativa, la pandemia en el medio, hubo que poner todo de pie, así que me parece que en esta segunda etapa sí podemos tener esperanza en recuperar autonomía provincial con varios temas. La última por mi parte, Teresa, te quería preguntar y consultar, a ver, cómo es factible la unidad del peronismo, la unidad del Frente de Todos, teniendo en cuenta los dichos del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, cuando el sábado pasado se refirió a la Cámpora como soberbios, que no eran ni la vanguardia, ni iluminados. Frente a estos dichos del ministro de Seguridad de la Nación, nada más y nada menos, Aníbal Fernández, ¿cómo es posible lograr la unificación con el espacio que representa Máximo Kirchner? Sí, yo creo que es más profundo, no tiene que ver con los dichos de Aníbal Fernández, que nos tiene acostumbrados a esos dichos, no es la primera vez. Porque es lo mismo que yo me pusiera en esa situación y dijera que el acto que sucedió el otro día en Ensenada, hay que explicarle a Santiago Cafiero que no son los bombos y los fusilamientos, que son las bombas y los fusilamientos. Y no es una equivocación menor. Y eso sería una chicana política. A mí me parece que hay otras cuestiones que son mucho más de fondo para que se logre la unidad en el peronismo, y es esto de lo que estábamos hablando. Que logremos finalmente ponernos de acuerdo hacia dónde llevamos el país, y quienes mejor representen eso deben ser los candidatos. Porque nosotros tenemos una crisis económica que se ve muy claramente estos días, pero no es una crisis económica, en el fondo es una crisis política, y esa crisis política es producto de una crisis de representatividad. Durante 3 años, o 2 por lo menos, estuvimos pidiendo que la CGT hiciera carne del pedido de suma fija que veníamos planteando, porque la gente no tiene un peso en el bolsillo. Y sin embargo, la CGT no oyó, o por lo menos un sector, quiero ser justa, un sector de la CGT no oyó este tema. Sí. Y eso es una crisis de representatividad, porque los trabajadores son los que están padeciendo esta situación. Entonces, cuando digo crisis de representatividad, digo no solamente en la política, también en el sector gremial, también en el sector empresarial. Nosotros tenemos que lograr que el planteo político que haga el peronismo represente el sentir de la gran mayoría de la sociedad. Si no, no tiene sentido, porque si es una compensación por cargos políticos, a quien sea, no le veo buen futuro, ¿no?
salvo Cristina, quiero aclararlo. Teresa, muchísimas gracias por esta comunicación, gracias por poder atendernos. Me dijiste que ibas a estar en viaje, imagino que estarás en la autopista yendo a Capital, así que gracias por atendernos. Muy bien, buenos días.